Bueno amigos, estamos en la entrevista de la semana y quiero darle la bienvenida muy especial a un hombre que ha luchado mucho por los destinos de San Francisco, que ha sido una persona muy comunitaria, que ha entregado parte de su vida al trabajo de nuestro querido pueblo de San Francisco en diferentes partes, en diferentes situaciones y en diferentes circunstancias. Venido de una familia muy grande, una familia muy sanfranciscana. Tenemos la presentación y la presencia hoy del señor Joaquín Camacho. Muy buenos días, Joaquín. Buenos días, don Ramón. Joaquín, queremos hablar hoy en este programa, la entrevista de la semana, un poco lo que ha sido su vida, Joaquín, hablar un poco de lo que en aquellos tiempos de su niñez, en la casa paterna, digamos que en la parte de abajo, donde la señora Emiliana, la cual era su señora madre. Cuéntenos un poco de esa trayectoria, dónde llegó doña Emiliana, dónde llegó toda esa familia tan importante aquí a San Francisco. Pues, buenos días desde San Francisco. Mi mamá es de San Francisco, o era de San Francisco. Mi papá es de Subachoque, pero eran primos hermanos. Para la guerra de los 1000 días, él vino que ir al cuartel y conoció a mi mamá y ahí le encargó, como en esa época era por encargo, y después de que pasó la guerra de los 1000 días, se casaron, tuvieron 9 hijos, y de ahí la familia, por eso somos Camacho, porque ella era Camacho y mi papá también, pero él era de Subachoque, de los Camacho de Subachoque. De Subachoque, y llegaron aquí ya que doña Emiliana era aquí de San Francisco. Sí, claro. Ella ya vivía aquí, al lado de la granja del Padre Luna, y tenía la finca, la familia. Sí, doña Emiliana, pues yo desde muy pequeño siempre nosotros acostumbramos a ir por allí donde doña Emiliana, ya que ella pues hacía unos platos muy especiales y pues compartía con todos nosotros. Entonces por ahí nosotros íbamos allá en esta casa tan importante, ubicada aquí por la calle Cuarta, 3 cuadras abajo. Entonces era muy bonito ir allí en la casa de la familia Camacho. Ella la conocí con su abundante cabellera blanca ya, entrada en sus años, y pues una familia muy bonita, muy unida, la familia Camacho. Y de ahí, Joaquín, vimos que usted también tenía un poco de el arte por la pintura, por algunas cosas importantes que hacía. ¿De dónde viene eso, Joaquín? Yo desde pequeño, pues de aquí salí de la escuela, luego al colegio con los salesianos, y luego en Bogotá tenía un amigo que era pintor y escultor, y él me enseñó algo, que él fue el que hizo el cuadro del bautisterio, que aquí está en la iglesia. Entonces él me enseñó a pintar y las artesanías pues me han gustado, los barcos y eso, toda la vida he sido coleccionista, los hago y los colecciono. ¿Se podría decir que con eso tenemos material para hacer de pronto una exposición aquí en Sí, San Francisco? Pues sí, a lo mejor sí. Sí, ahí hay cositas que tal vez no las han visto mucho, pero las que lo han visto se han llevado grabaciones a los Estados Unidos y demás, conocidos, ¿no?, que llevan, pero aquí no, pues. Ajá. Lo he hecho como hobby. Ajá. Cuéntenos, Joaquín, un poco de sus hermanos, de toda la familia, cómo crecieron aquí en San Francisco. Aquí, hasta después del 9 de abril, nosotros tuvimos que viajar a Bogotá, a Fontibón. Luego, al poquito tiempo, mi papá regresó y dijo, no, pues yo no soy para tierra fría. Y se vino, entonces volvimos otra vez, pero ya en esa época se quedó Ramón en Bogotá, compró propiedades, pero más sin embargo, toda la vida han sido vinculados al municipio. Por ejemplo, Ramón fue uno de los que dirigió y hizo la iglesia de acá, con el padre Castro. Yo en esa época ya era acólito, yo tenía 7 años y Darío también, éramos acólitos, pero la obra de la iglesia la estaba haciendo pues
los maestros de la época, como don Alberto Marín, mi hermano, y muchos maestros que ya se me olvidan los nombres, ¿no? Pero que fueron los de la época. Él dejó la iglesia hasta una parte sin torre, porque se acabó la plata, entonces el padre Castro paró y al poquito tiempo volvió a iniciar la obra y él vino y terminó la torre. Mi hermano Moisés, todos íbamos más o menos pues constructores. Fue el que hizo el cementerio, lo que es la portada, el encierre del cementerio y demás. Un primo, José de la Cruz, hizo el Colegio Divino Niño, pues como dirigiendo la obra. Yo estoy vinculado a la iglesia desde pequeño. Bueno, estudié y luego como a los 22 años volví y estuve con el padre Mauricio Arias Restrepo, y en esa época hicimos la remodelación del altar mayor. Sí. Se contrató un escultor. En esa época contratamos a Ignacio, que era el pintor y escultor, pero él nos quedó mal y tuvimos que contratar. El Cristo viene hecho en San Cristóbal Sur, en un chircal. De allá nos costó como 30.000 pesos, 40.000 pesos la hechura de esa imagen. Sí. De allá la trajimos y se colocó. Con el permiso del padre Castro se bajó el altar que había y la junta, en esa época la junta parroquial, que eran gente muy importante, don José Joaquín Fonseca, el doctor Delgado Morales y otros personajes, y dieron el visto bueno que se pusiera esa imagen y ahí está. Sí. En ese tiempo, Joaquito, yo me acuerdo que habían dos como palcos, digámoslo así, donde el padre subía a rezar la homilía, no sé. El púlpito. Eso. Bueno, en esa época, pues, la Semana Santa, en los grandes sermones, era a través del púlpito. Allá se subía el sacerdote y daba su discurso. Pero por el cambio que se le hizo, se quitaron las barandas, se quitó la privacidad que tenía el altar mayor, y como es una remodelación de que ya no era de espaldas el sacerdote, sino de frente, entonces se quitó todo, un poco de cosas. Se quitó el púlpito, pues lástima, porque eso era un símbolo decorativo ahí, pero sí. Bueno. En ese tiempo, Joaquín, que usted apreció ese cambio del púlpito, donde la comunidad de San Francisco estaba acostumbrada, digámoslo así, o era la tradición de ver al sacerdote arriba en el púlpito, y de pronto al quitar esa situación, y el padre bajarse, ¿qué se vivió en San Francisco en ese momento? ¿Se hablaba mucho del tema? ¿Fue algo trascendental? La gente fue aceptando los cambios, sí, como todo. Bueno, se remodeló todo el altar mayor. Esas piezas las llevamos para donde es el ancianato, allá se guardaron un poco de tiempo hasta que las fueron, porque nosotros pensábamos que fuera bueno, el padre Mauricio pensaba que fuera bueno hacer la capilla del cementerio y utilizar algo del altar mayor de la iglesia. Pero pasaron el tiempo y vino el padre Daniel, y el maestro que contrató, que inclusive no era de acá, para hacer la capilla, lo metió como relleno para la capilla. Todas las columnas, aunque no eran de mármol, cemento figurado como mármol, pero es bonito, porque la réplica de esos del altar mayor están en los dos lados, más pequeño, pero eran igual. Pero nunca tuvieron en cuenta Entonces, hicieron la capilla, pues no más.
Después del padre Mauricio Arias, ¿cuántos sacerdotes han pasado, Joaquín? ¿Han estado acá en San Francisco? Después del padre Mauricio estuvo el padre Serrato. El padre Héctor Serrato. Sí, yo inclusive le entregué la parroquia porque el padre Mauricio tuvo un altercado aquí en el tiempo poco que estuvo, que no duró sino 2 años algo, larguitos. Y él hizo la fiesta de las espigas con la oración nocturna a nivel departamental. Tenía mucho invitado, pero antes, como unos 15 días antes de la fiesta de las espigas, sufrió un altercado en Bogotá y lo embazucaron y le robaron. Y él apareció por allá en la 100. Como cualquier parroquiano, sino que él usaba clériman, no sotana, sino el clériman y vestido negro, y uno lo conoció, un muchacho, y de allá lo sacaron, él quedó un poco mal, y de ahí lo trasladaron para Villeta. Sí. De Villeta duró un poco de tiempo y luego se retiró de la diócesis y se fue para Calarcá, ya donde de la familia. Después vino ya el padre Serrato. Vino el padre Serrato, yo ya no estaba aquí en San Francisco, yo me retiré como 20 años larguitos. Me fui para Cúcuta con un sobrino, allá trabajé y volví. Cuando volví ya estaba el padre Daniel Toro. Sí, padre Toro venía de Vergara, él estaba en Vergara. Venía de Vergara. De ahí llegué de Cúcuta, bueno, de aquí el padre Mauricio se fue, yo me fui para Nocaima con el padre Paisa, ¿cómo es que se llama? Luis Eduardo, no. ¿Nicanor? No, el que viene aquí, que es antioqueño. Ah, no. Bueno, digamos. Bueno, y estuve 1 año y medio en la parroquia de Nocaima. Y luego me fui para Villeta, estuve como 1 año, hasta que al fin pues, no había futuro allí, y me vine y un sobrino me dijo, camine para Cúcuta, vamos a abrir unas droguerías y trabaja conmigo. Me fui 22 años, yo me fui como de 23. Cuando volví, yo me vine con la idea de antes de irnos, mi hermano tenía una maquinita de cine. El padre Mauricio consiguió una máquina de cine de carretel y todas esas cuestiones de la época y nos la regaló los Estados Unidos, San Francisco, California. De allá él escribió contándole que aquí en Colombia había un pueblito que se llamaba San Francisco, entonces de ahí nos regalaron una maquinita, pues, y ahí dábamos cine mudo, inclusive. Entonces, cuando yo volví de Cúcuta, me traje todo el equipo de cine, ya moderno, con caseteras y toda cuestión, y empecé a dar cine. Pues, conocí al padre Daniel Toro, le dije, yo le trabajo en la parroquia y me deja el teatro y yo lo remodelo, lo vuelvo a levantar porque estaba muy abandonado. Yo creo que en el país el cine más barato fue en San Francisco y al día. Yo vivía más, en Bogotá llegaban las películas al mes y yo ya las había presentado aquí, yo me las rebuscaba en Bogotá. Hablemos un poquito de ese momento, Joaquín, donde se daban las películas en el teatro parroquial. Eran de tres sesiones la película, de 3 cortos, digámoslo así. Estas ya eran completas, las otras sí, las primeras venían en 3 cortos que eran máquinas. Sí, había que parar y montar el carretel y volver a seguir. En ese tiempo yo me acuerdo que don Luis Pulido era una de las personas. Él manejaba esa maquinita de la parroquia. Ajá. Aquí venía un señor que daba cine, presentaba cine en los pueblos
y también traía una máquina igual, la llamábamos las de carbono. Yo llevaba unos carbones ahí, bueno. Pero eran 3 carreteles para poder proyectar una película. Cuando yo traje lo mío ya el cine, ya era casetera. Sí, yo creo que la película se daba el viernes, el sábado y el domingo, por la noche se transmitían, y por el parlante de la torre se colocaba música de Julio Iglesias para animar las películas. Música de las películas de vaqueros. De las películas del oeste. Sí, sí. Entonces a raíz de eso, pues el eslogan. Ajá, así es. Pues es un tiempo bonito, Joaquín. Pues entonces ya después usted ya modernizó un poco más la cuestión del cine en San Francisco. No, yo arreglé el teatro como teatro y se pintó y se puso cortinas y se dio cine harto tiempo hasta que llegó el Betamax. El modernismo ya lo sacaron del cine. Ajá, claro que yo sí. recogí eso y tenía un carrito Nissan y me fui a Boyacá. Yo duré viajando a Boyacá siempre un poco de tiempo. Me echaba 20 películas y yo conocí harto pueblo de Boyacá, donde ni se imaginaban que iba a llegar cine ya. No, y que en ese momento era como la invitación que teníamos los sanfranciscanos de ir a cine, porque no había más tampoco que hacer cine, entonces ya uno se programaba el viernes para ir a cine, llevaba uno la novia, se sentaba uno allá, todo el mundo iba emparejadito, muy bien, compraba sus dulcecitos, sus cosas, y entraba uno a cine. Yo hacía más con las golosinas que con la boletería, que valía 400 pesos la boleta. Y algunos que trataban de colarse sin pagar la boleta. Eso es una historia ahí. Yo me acuerdo que eso algunos hay veces. Pero toda la juventud. Que entraban con ruanas, se ponían, perdón Joaquito, se ponían ruana, entonces uno se colocaba la ruana y los pequeñitos nos metíamos por debajo de la ruana y como Luis Pulido era el que tiqueteaba la boleta a la entrada, entonces hay veces uno le pegaba un poquito el empujoncito a la puerta y entonces entraba el de la ruana como con 5 pollitos debajo de la ruana. ¿Sí se acuerda, Joaquito? Sí, claro. Tiempos bonitos. Sí. Pues se vivió un tiempo bueno. Sí. Luego se acabó el cine y bueno, fue cuando ya nació lo del ancianato. Sí. Vamos a hablar un poquito del ancianato, vamos a ir a un corte de comerciales institucionales. Estamos en la entrevista de la semana hoy con un gran personaje, el señor Joaquín Camacho. Seguimos amigos en la entrevista de la semana, hoy 5 de octubre, este mes ya de octubre, ya se acerca la Navidad amigos, poco a poco ya por las emisoras, por ahí ya suena desde octubre la música de diciembre y esperamos que este diciembre sea lleno de mucha paz, de mucha unión familiar y que todos compartan en familia estas tradiciones de Navidad. También quiero pues enviar un cordial saludo a la Junta de Acción Comunal de la Vereda de San Antonio. El sábado pasado hicieron un bazar muy bonito allí, a felicitar al señor Gonzalo González, a su esposa Alcira, a Blanquita Peña, a todos los miembros de la Junta de Acción Comunal de la Vereda de San Antonio. Hicieron un bazar muy bonito y recogieron unos recursos para arreglar la escuelita de San Antonio. Un cordial saludo al profe Rosendo, a todos ellos, a todos los que colaboraron para allí. Muchas gracias por la invitación que nos hicieron, muchas gracias por haber compartido con nosotros y qué bueno, muchas gracias a toda la comunidad que participó en este gran bazar que hubo allí en la Vereda de San Antonio el sábado pasado. A don Gonzalo González, a su esposa, muchas gracias por estos eventos tan bonitos que hacen en pro de la comunidad de San Francisco. Seguimos amigos en la entrevista de la semana hoy con don Joaquín Camacho, una persona que ha sido muy dada al servicio con la comunidad, una persona que ha estado muy metida en la cuestión de ayuda, allí desde la parte religiosa, se han manejado muchas obras y queremos entrar a profundizar un poquito, Joaquín, cómo inició el ancianato Casitas de Dios. Cuéntenos al respecto. Bueno, como se acabó el cine, pero ya terminando las proyecciones de cine, porque ya llegó el Betamax y llegó el modernismo, entonces
El padre Daniel me decía, ¿qué hacemos con unas personas que están en la calle? Sentábamos, tomábamos tinto y me comentaba. Había como unos 3 durmiendo en las calles, entonces, entre ellos Manuelito, que prácticamente murió en las puertas del teatro. Manuelito, recordemos que Manuelito era el que vivía a la entrada del teatro parroquial. Sí, claro. Todos debemos de recordar a Manuelito que él... Lizarazo, que vivía en un chircal muy mal, porque tenía unas llagas de la rodilla para abajo en ambas piernas. Estaba don Juan Cázares. Don Juanito Cáceres, sí señor. Que él inclusive ayudó a hacer la iglesia, claro. Él fue el que labró todas las vigas de la nave central. Entonces había gente, hasta que se murió uno al lado del mercado, en la plaza. Entonces digo, pues ahí está el lote que está al lado de abajo del cementerio, lo está manejando la adoración nocturna, siembran, teníamos platanera y naranjos y toda cuestión, pero no es, ahí vivía Cándido. Cándido vino de su patada con la hermana y ella le cocinaba al padre Cerrato, y Cándido era un carpintero muy artesanal, hacía sus trabajitos, pero vivía en una parte del cementerio. Al otro lado del mismo lote vivía la mamá de Hermencia. Sí. Hermencia llegó del Tolima con sus hermanos y la mamá, y el padre Daniel les dejó una casita ahí mismo en el cementerio. Entonces eran 2 viviendas muy independientes, Cándido y la hermana, pero todo, ¿por qué? Porque ellos sirvieron a la parroquia de un modo u otro. Claro que Cándido barría la iglesia, los fines de semana él era el que hacía el aseo de la iglesia. De ahí dijimos, pues ahí hay lote de sobra, hagamos hicimos 3 ranchitos, prácticamente uno solo, pero grande, y lo dividimos. Y ahí metimos a Cázares, a Manuel y Chuchito. Sí. Chuchito era un tío mío, pero muy independiente de la familia, no la iba con ninguno de mis hermanos ni con los hermanos de él. Entonces, pero ellos rebuscaban la comida. Ajá. Entonces le hicimos en Paroy una ramada y una cocina, había mucha leña, ellos mismos cocinaban. Bueno, hasta que se les incendió el rancho, casi se nos queman. Entonces ya dijimos, no, esto nos está saliendo de las manos, esto es un problema grave. Yo me llevé a Chucho para la casa, y allá lo tuvimos los últimos años, ya había muerto mi mamá, pero mi hermana vio de él hasta que murió. Yo no lo dejé, no lo volví a llevar ahí al ancianato, ahí al lote, porque todavía no había proyectos de ancianato. Hablando con la gente importante de esa época, pues el padre les echaba el cuento, y yo tengo una idea de hacer unas piecitas para recoger unos mendigos que están en la calle, que no tienen vivienda, no tienen nada. De ahí vino James Arias y el padre le contó. Entonces él dijo, déjeme pensarlo, y yo le digo, ¿qué podemos hacer? Entonces, como a los 15 días de haber hablado eso, y el padre preocupado, bueno, ¿qué pasa? Bueno, llegó don James y le dijo, hagamos una frijolada en el abuelo Pacho, en la finca de él. Ajá. Y invitemos a los personajes de la época, pues, don Jesús Oviedo,
don Gabriel Duque, don Harold Brand, don Kirin Green, Sí. don Francisco de la Roche, un señor antioqueño que era amigo de él, pero que no tenía finca ni nada. Vino, lo invitaron a esa frijolada. Pues el almuerzo, después unos tragos y le echaron el carretazo a la gente. Y sí, de ese almuerzo salieron como 5 millones para 4 viviendas. O sea, el proyecto. Ahí ya se animaron y todo eso. Pues sí, don Jesús de una vez dio como 2 millones y los otros así, en todo caso se recolectaron como 5 millones. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Si nos alcanza. Bueno, conseguimos un arquitecto y nos hizo unos planos en la parte de abajo. Mucho jardín, mucho recovequito y mucha cosa para desperdiciar. Dijimos, no, eso no nos sirve. Entonces nos ingeniamos y una noche empezamos, necesitamos hacer una alcoba de 3x3 con su baño, porque nunca pensamos que iba a ser un ancianato y no eran 5 viviendas o 4. Sí, todo inició por la necesidad de esas 5 viejitos que había en su momento. Y hagámosle bañito. Y al lado del baño una especie de platero para que ellos cocinen y eso. Entonces un platerito y su estufa. ¿Sí? El proyecto eran 4. Yo doy gracias a Dios que nosotros no gastamos, alcanzó la plata para hacer 5 viviendas, pero ahí no tuvimos maestros, porque el que me ayudaba a mí era Raúl González, un muchacho que ya sabía de construcción, y el profesor Manjarres, que hay que dar las gracias a todo el colegio de esa época, el Divino Niño. Todos los muchachos en la hora de religión y de educación física se iban a picar y a hacer cimientos. Vea qué bueno. Luego con los mismos del colegio, y en la época estaba don César González, hizo una campaña, una brigada de ladrillo, de segunda, como fuera, ya no lo llevaban. Y se hicieron las 5 casitas, pues están todavía, no han caído, ya llevamos 22 años. Que ahí están. Y ahí están. Entonces, metimos los 5, una mujer rosa, una señora que era alegrona, se pintorreteaba y toda cuestión, rosa. Metimos a la Toloncha. Ah, la Tolonchita que le decíamos. Metimos a Cázares, metimos a Manuel y a Lizarazo. Manuel duró una noche y nos dijo, esto es para los pendejos, nos entregó la llave, él no durmió en una noche en la pieza. Dijo que nosotros equipamos las piezas con su cama, mesita de noche y todo. Ajá. Y un hall, que todas las piezas tienen un corredorcito donde pueden sentar y a descansar o lo que sea. De ahí, entonces, recibimos 5 de todas maneras, pero ya Manuel siguió barriendo en la alcaldía, a la otra calle. Esa es la costumbre del barrer, sí, todas las mañanas, toda esa parte que dejaba impecable. La señora, ¿cómo es que se llamaba? Que ya se murió. Que le daba el desayuno y le daba, bueno. Y siguió viviendo en el teatro hasta que ahí murió. De doña Chavita. Doña Chavita. La Chavita le daba de comer a Manuelito. A Manuelito. De ahí quedaron las 5, inclusive los mismos donantes que iniciaron la obra, que fueron los primeros que nos dieron plata, ellos entregaron la llave a cada viejito. Cada abuelito tenga su llave, esto es suyo, esto, bueno. Hasta ahí quedó. Entonces, don James, hagamos para ver si podemos hacer algo mejor, algo más grande. Bueno,
nosotros les dimos estufas de gasolina. Como yo trabajaba con el padre, yo manejaba la iglesia prácticamente, lo de iglesia. Sí. Y mandé restaurar el Divino Niño que hay ahí en el altar de la entrada. Ese Divino Niño recorrió todo el municipio, las veredas. Con el padre Castro le hizo un nicho parecido al que tiene, pero en vidrio y eso, y de ahí los llevaban los domingos para la vereda en procesión. Debajo del Divino Niño era una alcancía grandísima, pues en esa época eran centavos. Sí, claro. Que con ese Divino Niño se hizo la iglesia, con la limosna que traían del campo. Recorría todo el campo y el domingo en la misa del 7 lo traían, sacaban esas monedas, lo volvían a sellar y se lo llevaba a otra vereda. Ah, mire qué buena forma de conseguir recursos. Sí, claro. Ahora, la parroquia, me estoy devolviendo un poco porque la parroquia con el padre Castro tenía unos terrenos saliendo para el lado de la granja que eran tierra para Chircal. Sí. De allá salió todo el ladrillo para la iglesia. Que se hacía el ladrillo entre semana y lo traían en mulas al atrio, y el padre Castro paraba la misa en la hora de la ofrenda y salía y vendía los ladrillos, 2 centavos, 4 o 5 ladrillos, y ya lo pasaba aquí porque eso ya estaba comprado para la parroquia. Claro. Sin embargo, el ladrillo era de la parroquia, pero Sí. los andamios, las vigas, los amarres y toda cuestión, todo así. Bueno, volvemos al ancianato. Les dimos estufas. Eso para darle importancia a esa imagen. Sí, Me claro devolví sí. por Claro eso, que porque, importantísimo. porque muchos dicen que esa está en tal parte. No, mentiras. Esa imagen, yo era acólito, ¿cómo no iba a saber? Y estaba muy abandonada y la mandamos restaurar. Se restauró la imagen. Y ahí está el altar. Y es la que está ahí en el altar. Bueno, volvemos. Ya estaban los viejitos ubicados. Entonces en ese altar pusimos un canasto y pedíamos del padre Daniel los sábados: no olviden los viejitos, que no sé qué, entonces ahí llegaba el mercadito. Se les daba el mercado, ellos cocinaban, hasta que me ahumaron todo la vivienda. Claro. No. Esas estufas de gasolina, eso era un problema. Claro. ¿Qué hicimos? Quitamos esa vaina y hicimos hornillas de leña. Había mucha leña porque ahí había mucho hurapán y Sí. lo tumbamos y está. Entonces hicimos 5 hornillas y allá iban a cocinar. Eso eran las peleas. Claro, todos mirando a ver qué. Todo que no me deja cocinar, que bueno, pero más sin embargo ahí convivieron. duró un poco de tiempo hasta que hicimos ya el comedor. Sí. Bueno, viene don James y le propone que hagamos una cabalgata con exposición, y le hicimos la primer cabalgata con exposición equina, que fueron como 20 o 30 caballos. Ajá. Eso no fue mucha gente. Y ya se estableció la cabalgata. Se institucionalizó Sí, la cabalgata de ahí en adelante. y la exposición equina. equina. Ambos los 2 días, sábado y domingo. Pero no nos costó nada la primera, los jueces y todo regalado. Todo gratín. Al gratín como nos gusta, dice por ahí. Y el bazar era espectacular, era una cosa muy bonita. Es que lo hacíamos en el atrio, uno con todo el magisterio manejaban el de la parroquia, la comida y todo, pero manejado había una caseta de los paisas,
ahí estaba don James Arias y el del Huila, don Jesús Oviedo, vendiendo lechona con su papayera. Él se ponía el delantal y vendía. Sí, claro. Y luego se vinculó la Suizo, es de Fontibón, y él traía un puesto y la utilidad de las ganancias era para el ancianato, y ellos, así hicimos varios. Sí, eran muy bonitos, mucha gente sí, venía, sí, era muy alegre verlo. Sí. Muy bonito eran los bazares. Se vinculaba mucho la gente del campo y de todo. Bueno, entonces hicimos la segunda exposición equina con cabalgata y ya no nos dio igual, porque ya empezaron a cobrar los jueces y todo. Entonces nos abrimos. Bueno, cojan ustedes su exposición equina y nosotros hacemos la cabalgata en otra fecha. Y nos abrimos. Eso más o menos se abrió el ancianato, ya como las 5 viviendas, y se empezó a agrandar de para arriba, de a piecita, 2 piecitas, hasta que él, a los 3 años más o menos de haber ya hecho el ancianato lo que había, él se fue. Padre Daniel dijo: yo me voy, yo estoy cansado. Digo: pero ¿a quién vamos a colocar aquí que maneje esto? Digo: yo consigo la gente, yo consigo una junta que sea responsable y que me ayude. Ajá. Entonces consiguió a doña Marion, a Lucely Silva de Gil, a varias personas, y las dejó como una junta independiente de todas las cosas, y de la parroquia también. Sí, inclusive de la parroquia. Claro que el párroco que llegara era el presidente, claro, tenía que honorario o con lo que fuera, pero y ahí empezó a funcionar. Entonces ya doña Marion, hagamos un almuerzo. El primer almuerzo y tal vez 2 o 3 más fueron allá en la finca de ella. Sí. Yo tengo el libro de oro, yo lo hice a raíz de que se fundó, con escritos del padre Daniel, y todo minuciosamente, más o menos contado, y hizo unos estatutos muy ligeros, pero se han reformado ya varias veces, porque ha ido agrandando y ya tenemos Cámara de Comercio, tenemos todo lo de ley, entonces se ha ido reformando también. Y la Junta pues ha sido de vinculados, que prácticamente de San Francisco, ahí Piñero, el profesor que ha estado desde un comienzo, Gladys Ospina, Amparo Convers, Yasmín Cuestas, que desde niña, estando en el colegio, estaba... El doctor Hernando Abondano, mientras... Vean, el doctor Abondano fue presidente de la Junta, reemplazando un poco de tiempo a doña Marion, que estuvo muy enferma, y luego volvió a tomar las riendas, pero él quedó como presidente vitalicio para organizar las cabalgatas. Y él nos colaboró mucho, en realidad. Sí. No, nosotros el ancianato es de todos, no es de una junta, sí. No es... Y ahorita la junta es nueva, pero mejor dicho, se han metido tan de lleno que le están trabajando duro y cada día un poco más difícil, pero sí. Bueno. ¿Por qué, Joaquín, cree usted que digamos los raizales de San Francisco no pertenecen la mayoría a la Junta de las Casitas de Dios? ¿Por qué no como que se le da esa importancia o es que ha sucedido como accidente debido a que desde un principio pues es como que las personas que han llegado a nuestro pueblo prácticamente los que han hecho el ancianato son los vinculados? Claro que con la ayuda
Claro, de todo el pueblo a la larga. Sí, pero los que han metido el empeño han sido los que han llegado a San Francisco. Yo digo que tal vez le tienen miedo de comprometerse porque es duro. Esto no es fácil. Doña Lucely, por ejemplo, cogió a doña Marion y doña Lucely fue la vicepresidenta todo el tiempo. Se retiró doña Marion y ella quedó de presidenta y trabajó hasta hace 2 años y está trabajando. Y ayuda, sí. Sí, está metida en el cuento. Ahorita con doña Rosario Ordóñez, que se ha visto que ha sido una mujer muy emprendedora. Muy entregada. Muy decidida, sí. Uno tiene que no lleva muchos años en San Francisco, pero desde que ella entró como tesorera y luego ya es la presidenta, pero está trabajando duro. Ajá. Y mientras la conocen y toda cuestión, pero ya se está dando a conocer y uno ve que la gente ya... Sí. Joaquín, una cosita, saliéndonos un poquito ya de la cuestión de lo de las casitas de Dios, en su trasegar, en su vida, ¿tuvo la oportunidad de conocer algún pontífice, al Papa Pablo VI que vino aquí a Bogotá o a Juan Pablo II? A ambos, ¿sí? Pero sí, muy de cerca, ¿no? Pero sí, yo estuve inclusive cuando vino Juan Pablo la primera vez, yo hice con un amigo que era escrinista, hicimos afiches de la figura de él con mensajes y los vendíamos en los pueblos, a las parroquias para que le dieran, y eso no dio resultado, pero bueno, yo tengo ahí harto afiche de él y ahorita como santo pues... Sí. Además que se lo merece, porque Juan Pablo II ha sido fue una de las personas que ha sido, porque está en los corazones de tantas personas en el mundo entero, que por su ejemplo que dio, pues nos marcó mucho a todos. Claro, como mensajero, sí. ¿Y qué recuerda por lo menos de la visita de Pablo VI aquí a Bogotá? Pues tengo entendido de que aquí habían ido una congregación de cuando eso estaba la adoración nocturna, y aquí habían ido allá. Si volvemos a eso, cuando vino, sí fue... Que se fue don Juan Castañeda bueno, sí, don que Hernando, eran los duros de la oración nocturna y toda cuestión. Cuando vino, en esa época fue Pablo VI. Pablo VI, sí, bueno. Pablo VI. Colombia dijo esto, se va a volcar todo el mundo a Bogotá, no hay dónde hospedar. Entonces, ¿qué hicieron? De Cáritas y los Estados Unidos mandaron colchonetas, camas plegables, esos cáteres que sacaban los que vendían ropa en las calles, de esas, y mesitas de noche, que todavía existen por ahí unas. Y de eso dotaron todo Bogotá, inclusive casas particulares. Que yo puedo recibir 2 personas. Entonces le daban su cama y unos cobijas de lana o no sé qué, bueno, y almohadas y toda cuestión. Pues eso no fue así, en realidad quedó eso por montones en Bogotá. Entonces el padre Mauricio pidió, teníamos la casa campesina, sí. Ya estaba la casa campesina, pero no estaba funcionando. Entonces, ¿qué hizo él? Dotamos la casa campesina, un pabellón de este lado, un salón para señoras y un pabellón, y el primer piso como sala de reuniones y comedor y cocina, con camas y toda cuestión. Y ahí se quedaba la gente del campo. Qué bueno. Porque todavía no habían carreteras, llovía, eran barrizales, entonces si llovía se quedaban ahí. Y en Boyacá yo me quedé en muchos pueblos en la casa campesina y valía 1.000 pesos, 500 pesos la posada.
Sí. ¿no? Pero eso a nivel parroquial. Aquí funcionó un poco de tiempo, se fue el padre Mauricio, llegó el padre Cerrato y le arrendó al colegio. El primer internado lo hubo en la casa ahí eso, en la casa campesina, donde hoy en día es la Flota Santa Fe. Flota Santa Fe y otros negocios. Y otros negocios. Sí. Sí, así fue, así es. Sí. Pues hay una anécdota muy bonita, pues que mucha gente aquí de San Francisco la conoce, yo no sé Joaquín si la conozca. Cuando vino Pablo VI, que se fue la adoración nocturna aquí de San Francisco para Bogotá, don Juan Castañeda, estaba también en ese tiempo don Hernando, uno que por ahí lleva mercaditos, que le dicen muy cariñosamente el Bobo Hernando. Ah, sí, sí. Don Hernando, no sé qué él será. Entonces se fueron como 7, 10 personas para allá el día que venía Pablo VI. Y resulta que entre toda esa trifulca de gente se perdió don Hernando, por allá se perdió don Hernando. Y entonces búsquelo, Juan Castañeda y todos los amigos, búsquenlo a don Hernando por un lado y otro. Y que don Hernando, es que por allá, es que le decía a la gente, por allá que no conocía, le decía, oiga, y decía, bueno, ¿qué necesita? Ya, ¿no ha visto a don Juan Castañeda? Entonces le decía, bueno, ¿y quién es don Juan Castañeda? Decía, el presidente de la oración nocturna de San Francisco. Entonces, claro, ya después por allá, tarde de la noche ya lo encontraron y se regresaron aquí a San Francisco con esa anécdota esa vez de don Hernando. Pero qué buenos momentos, Joaquín, de verdad que usted haya estado en esos como representante de San Francisco. Mire que a través de este programa hemos conocido muchas historias bonitas, muchas cosas bonitas que han pasado. Por lo menos también recordar un poco cuando doña Merceditas allí abajo pues organizaban todo lo que era la fiesta de los Reyes Magos. Sí, cuéntenos un poco de eso, la Navidad, cómo era eso. Eso viene de la época del padre Castro. Pero eso arrancaba abajo en la casa de ustedes, donde organizaban todos los trajes, uno iba, allá salían los Reyes Magos. Un cuarto lleno de disfraces y telas y toda cuestión. Ella fue muchos años arreglando altares de la iglesia. Ella estudió enfermería, fue una de las que recibió un poco de gente aquí como partera. Claro que sí. Que le tocaba. Ella era la partera de San Francisco. Sí, en esa época, muy de buena, nunca le sucedió casos graves. Y a la 1, 2 de la mañana, luego de trenes, se iba para allá a atender a la gente. Así es de que ella fue vinculada a la iglesia toda la vida, hasta que ella misma se encerró. Los últimos años, después de que murió mi mamá, como ya tan unidas, sí. Murió mi mamá, entonces ella ya no quería saber nada de nadie. Yo ya estaba otra vez en San Francisco. Yo me vine de Cúcuta primero por ellas, porque mi hermano se fue para los Estados Unidos. Ramón vendió la piscina, se fue del todo para Fontibón. Quedaba Moisés, pero vivía en el campo. Entonces nadie veía de ellas. Pues yo les ayudaba económicamente, porque yo mandaba de Venezuela en esa época enlatados y toda cuestión, pero para ellas dos solas no sabían ni manejar eso. Yo recuerdo que llegaba uno en diciembre y lo primero que uno era bajo la casa de doña Emiliana y pues ir allá a chismosear, digamos así, uno de Sardino, cuando llegaban a disfrazarse de Reyes Magos. Llegaba don José, yo me acuerdo de don José Lorriaño y gente importante. Gente importante que se montaba y salían en los caballos y los 3 Reyes Magos, y eso era una procesión muy bonita por el pueblo. Navidad, lo que era la Navidad, las posadas. Sí, las posadas con el diablo, que se disfrazaba el diablo. Yo siempre me he preguntado por qué el diablo en plena Navidad, no sé, pero ahí lo metieron en ese paseo. Allá se vestían los pastores, San José la Virgen, y de ahí salía la procesión a 3 estaciones, que era donde llegaban a pedir posada. De ahí don Pedro Pablo Muñetón, que era un viejo carpintero, tocaba tiple y toda cuestión, y ellos participaban con charadas y cosas ahí. Coplas y eso.
pasaba la procesión a las 4 estaciones, luego en el centro, en la plaza, ya había el pesebre donde estaba San José la Virgen, y en un rincón hacían con hojarascas y cosas y pólvora el rancho del diablo. Sí. El diablo salía amarrado con un ángel, lo tenía, pero ahí lo soltaba. Sí. Entonces ahí conseguían una vejiga de esas de toro, la inflaban, y un palo y un juguete, y les daba juguete a todos los muchachos. Y salía por todos lados del diablo, le quemaban el rancho. Le quemaban el rancho. Ajá. No sé por qué esa tradición lo vincularon el diablo con la Navidad. Sí. Bueno. Luego, los Reyes Magos aquí era una fiesta importantísima. Importante, sí. Muy buena, como el San Pedro. Pero aquí hubieron fiestas de Reyes Magos que llegaban de cada vereda 20, 30 caballistas en esa época, y todos disfrazados y se reunían en el parque y así, bueno, claro, se fue acabando también. Lástima que se acaben todas esas tradiciones, pues, ¿no, Joaquín? Sí. Porque en realidad el pueblo sí debe hacer un esfuercito en volver a rescatar esas tradiciones tan bonitas. Ya el modernismo, ya la cuestión, ya no le paran bolas a tanta cosa, pero sí, duró muchos años eso y bueno. Sí. Bueno, amigos, estamos hoy en esta entrevista de la semana con un gran personaje, don Joaquín Camacho. Ya para finalizar, Joaquín, pues primero que todo quería agradecerle, reconocer su labor a través de los medios de comunicación de Tele San Francisco, su labor con San Francisco, con todas las cosas que usted ha hecho, por la labor que ha hecho en las casitas de Dios, por la labor que ha hecho con toda la comunidad. Agradecerle por toda la labor que usted ha hecho en el municipio de San Francisco, y queríamos que usted le manifestara a la juventud, a todas las personas, algún mensaje en pro de nuestro pueblo. Aquí es cuestión de modernismo porque no lo podemos echar para atrás. La juventud va, se educa y se van yendo. Aquí tenemos mucho profesional por allá, pero nunca casi se preocupan por decir yo soy de San Francisco, podemos hacer algo por San Francisco. Eso sería bueno, que hay profesionales que sí están ayudando, pero hace falta más. Hace falta más compromiso. Sí. Y así mismo, yo digo, ¿qué tal que el día de mañana, Dios no quiera, se cansan estas personas que están colaborando con una institución sin ánimo de lucro? Ellos no están ganando, están sacrificando su tiempo, y el día que no, ¿qué vamos a hacer con esa obra? ¿Sí? Eso es preocupante, pero tenemos que San Francisco tomemos conciencia y participemos más, y que digamos, esto es mío. Más no compromiso y sentido de pertenencia, eso, más que ante todo. Estas obras tan bonitas. Sí. Bueno, muchas gracias, Joaquín, por esta entrevista en el día de hoy. Pues a ustedes, amigos, también agradecerles mucho, pues queríamos compartir en esta entrevista, este programa que va los sábados de 10 a 11 de la mañana para todos ustedes, llevarles esta buena información. Antes de terminar, quería referirme un poquito a algunas cosas que han sucedido en San Francisco. Quería agradecerle a algunas personas porque el 4 de julio pasado hubo una visita de la concesión Sabana de Occidente, donde fueron a echar una caminatica por allí, por el lado del Chuscal, mirando la problemática que había en torno a la vía, como viene desarrollándose la vía, la autopista, digámoslo así. Veíamos que la entrada al sitio del encuentro era una entrada que había quedado muy angosta, muy estrecha. Inclusive a través de la Junta de Acción Comunal Urbana estábamos proponiendo una manifestación arriba en la autopista para que agrandaran un poco más ese sitio y dejaran un sitio mejor ubicado, porque nos merecemos los sanfranciscanos y los municipios tener unas entradas dignas a nuestro pueblo.
Y gracias a ello, pues el Consejo Municipal de San Francisco tuvo a bien invitar a la concesión, y el 4 de julio fueron algunos concejales allí en esta visita. Fue el concejal Libardo Acero, el concejal Pedro Ballén, el concejal José Acero y el concejal Eduardo Bautista. Estuvieron allí con los amigos de la concesión mirando esta problemática, advirtiéndoles a ellos que la entrada había quedado muy reducida, y gracias a esa gestión que hicieron ellos se pudo ampliar esta vía. Ya han dado este servicio por allí y en realidad vemos que fue ampliada más, quedando ya una vía mejor allí. Entonces queríamos agradecerle al honorable Consejo de San Francisco, en especial a las personas que estuvieron allí haciendo esta labor por nuestro pueblo, como es el concejal Libardo Acero, Pedro Ballén, José Acero y Eduardo Bautista. Asimismo también ellos preocupados con esta situación, porque el retorno, digámoslo así, del encuentro iba a quedar en el Chuscal, o está programado para quedar en el Chuscal. Del encuentro al Chuscal hay cerca de 4 kilómetros y al regresar son otros 4, entonces imagínense, para entrar uno por ese lado toca, para querer uno devolverse toca 4 kilómetros más, van a ir hasta el Chuscal. Ellos han solicitado ya que se verifique esta situación, que a través del viceministro se pueda organizar y que el encuentro quede por allí, después del retorno del encuentro quede por allí en la curva esa cerrada que hay por allí donde la familia Lamprea, que es ahí subiendo de la curva cerrada que hay, por ahí que quede el retorno, no que quede arriba al Chuscal porque queda demasiado lejos. Esperamos que los señores concejales y la comunidad en general pues estemos muy pendientes, porque es importante saber dónde van a quedar los retornos a San Francisco. Nosotros no nos pueden tampoco pues como tratar mal, como que nosotros quedemos mal por una autopista que baja y que de pronto nos veamos desamparados de esa manera. Agradecerles nuevamente a ellos por esta labor que vienen haciendo. Estaremos muy atentos a todas las labores que lleva la comunidad de San Francisco. Bueno amigos, eso quería comentarles, decirles que Tele San Francisco viene mejorando su parrilla de canales. Ya tenemos Space, tenemos TNT como lo habíamos dicho, tenemos una muy buena programación para todos ustedes y esperamos seguirlos teniendo a todos ustedes aquí con nosotros en Tele San Francisco. Les recuerdo la oportunidad a ustedes de que nos ayuden con su pago, que son 12.500 pesitos al mes, que sea oportuno, que sea puntual, que hablen muy bien de Tele San Francisco, que cualquier crítica que tengan nos la hagan saber a nosotros para mejorar, y de esa manera vamos a sacar adelante nuestro canal comunitario. Este es el programa La Entrevista de la Semana, hoy con un gran invitado, el señor Joaquín Camacho, que nos ha contado de historias muy bonitas, de algunas de sus vivencias, de algunos recuerdos que ha tenido, de su labor por San Francisco. Entonces, Joaquín, muchísimas gracias, y en otra oportunidad esperamos tenerlo nuevamente aquí a través de Tele San Francisco. Muy gracias a usted. Bueno amigos, no siendo más pues nos despedimos, esperamos sigan disfrutando de este hermoso día sanfranciscano, que visiten muchos sitios hermosos que hay, y que recuerden, a la hora de estar en el río Cañas o en el río San Miguel, no dejen por ahí regueros de basura, recojamos todo lo que llevemos allí y evitemos que se contaminen nuestras fuentes de agua. Soy Ramón Moreno y en la cámara estuvo Jamie Rosso, a los cuales les estamos deseando un feliz día a todos ustedes, y los invitamos para el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana, cuando tendremos otra entrevista de la semana. Muy buen día.